Yo soy Iván Alejandro de la Rosa Arenday, de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en la materia de circuitos y máquinas eléctricas, en la unidad número 5 llamada motores eléctricos, y les voy a presentar el tema de motores de corriente continua. Hola, buenos días. Soy Iván y les voy a hablar sobre qué es un motor de corriente continua, sus partes, su funcionamiento de cada una de sus partes y la interacción que hay entre cada una de sus partes, las aplicaciones y algunas otras cosas más de estos tipos de motores. ¿Qué es un motor de corriente continua? Este tipo de motores, como estos, también llamados de motor de corriente directa, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando que un movimiento rotatorio gracias a su campo magnético. Aquí adentro hay un campo magnético que hace que gire esta parte de aquí. Este es un pequeño motor de corriente continua utilizado para usarse en pequeños proyectos o como en juguetes de control remoto. Y sus dimensiones, porque hay de varias dimensiones, pero en este en específico, que es un mini motor de corriente continua, es de 1.5 centímetros por 2 centímetros por 4 centímetros, y su velocidad de giro es de hasta 13.000 RPM y llega a una temperatura hasta los 60 grados centígrados, y tiene una entrada de 3 a 5 voltios. Bueno, aquí están las partes de un motor de corriente continua. Como primera parte está la carcasa, donde está todas las partes del motor. Por dentro aquí se puede observar que está los dos imanes que están en semicírculo. Cada uno tiene un polo norte y un polo sur. Otra de las partes es la tapa, que hace que todo lo tenga el interior del motor. Y aquí están las demás partes, que vendrían siendo las escobillas, el colector, aquí se puede observar el colector, el rotor y los electroimanes, que se pueden aquí estar observando que todas están juntas. Esas son las 8 o 7 partes que tiene un motor de corriente continua, o en algunos casos se les puede llamar directa. En esta parte vamos a explicarlo el funcionamiento de cada una de las partes del motor de corriente continua. Como número 1 está la carcasa, que es esta parte, que su función es alojar en su interior de forma fija dos imanes que aquí se encuentran en forma de semicírculo con sus polos norte y sur. Esta es la parte 1. La segunda es los imanes, que aquí se encuentran. Se puede ver, su función es prácticamente ser la atracción magnética máxima entre las demás partes. La parte 3 es el eje, que son este tubito que aquí estoy tocando. Es un elemento destinado para guiar el movimiento de rotación en conjunto de todas las piezas, así que todo este conjunto se mueva, genera energía. El número 4 es el rotor, que aquí se encuentra. Es donde llega la corriente mediante las escobillas, y el rotor generalmente es de forma cilíndrica. Aquí se encuentra, es la número 4. Como número 5 son las escobillas, que son estas de color naranja. Su misión es suministrar a la bobina del rotor a través del colector la corriente eléctrica necesaria para energizar el electroimán, así que funcione todo esto. Como número 6 es el colector, que aquí se encuentra, es esta parte, y sirve para conmutar o cambiar constantemente el sentido de circulación de la corriente eléctrica. Como número 7 son estos electroimanes que se encuentran aquí, estas 3 piezas de color gris, y sirven para producir un campo magnético rotatorio en el conjunto de las piezas. Hace que todas estas piezas se junten, no se muevan y puedan funcionar entre sí. Y como última parte, que es la número 8, es la tapa de la carcasa, que básicamente su función es para cerrar uno de los extremos del cuerpo o carcasa del motor. Hace que todo esto esté junto y no se salga ninguna de sus partes, y así pueda funcionar el motor de corriente continua o directa.
Ahora les voy a hablar sobre el funcionamiento en sí de todo el motor, de todo, cómo funciona todo el motor entre sí, todas las partes, todo en conjunto, cómo funciona. Este funcionamiento de este motor de corriente continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos que se encuentran aquí de los imanes. Se interactúan con los polos magnéticos con la función de que el electroimán, estos electroimanes, hagan su trabajo montados aquí en el eje, que aquí se muestran. Estos son los electroimanes. Cuando la corriente circula por la bobina de este electroimán giratorio, esto gira, el campo electromagnético que se genera interactúa con los imanes, que son estos de aquí, que aquí se encuentran, interactúan con ellos. Y todo esto que expliqué, que todo esto comienza a girar cuando funciona en el mismo sentido de las manecillas del reloj, para que todo esto así, en sí en conjunto, funcione. Aquí en esta parte les voy a hablar sobre la interacción de las partes, específicamente del conjunto de las bobinas, las escobillas que se muestran aquí, el eje, el rotor y los electroimanes. Todo este conjunto que podemos observar aquí, todo este conjunto interactúa entre sí para generar energía eléctrica y sobre un sentido de circulación, que estos son en relación a las manecillas de reloj. Todo esto funciona también gracias a los imanes, ya que si no están los imanes, esto no puede girar ni funcionar, por lo que se necesitan estos imanes aquí en esta parte, ya que en algunos motores son al revés, ya que son al revés de que en contra de las manecillas del reloj, pero específicamente que están aquí en estos motores de corriente continua son a favor de las manecillas de reloj. Todo esto que se ve aquí es para que giren sobre el eje y funcionen y den la corriente que se ocupa en el motor o en lo que se vaya a utilizar. En este tipo de motores de corriente continua o corriente directa existen varios tipos. Están los de excitación independiente, que son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión, más o menos como estos que están aquí. Derivan de ellos los de excitación en derivación, que aquí los devanados y el inductor están conectados en paralelo. Están los de excitación en serie, que son los devanados y el inductor están en serie y alimentados por una misma fuente, que no dependen que no son dependientes. Y el último es la de excitación compuesta, que ahí los devanados tienen una parte en serie con el inducido, que es más o menos lo que está aquí, y en otras son las que están en paralelo. Básicamente estos son los más comunes, como los que tengo aquí, que son los de excitación por excitación independiente. También en esta parte les voy a hablar de las ventajas y las desventajas que tienen estos mini motores de corriente continua, ya que también tienen sus defectos. En sus ventajas, el par de giro de arranque es más alto que con los motores de corriente alterna. Tienen un mejor giro estos motores que los que tienen de corriente alterna. Se pueden alimentar con energía de una batería, eso es más fácil, y otros necesitan estar conectados a la luz. La regulación de la velocidad es sencilla y económica, no ocupa de tanto dinero para construirlo. Trabajan con una tensión no peligrosa de 24 a 12 voltios, es bien porque pues no es peligroso, y trabajan a una baja velocidad. También están sus desventajas que deben de tener, que su construcción es costosa, el momento de torsor es más estable y su energía proviene de la red estándar, que no viene de todo lo normal, de la corriente alterna. Necesita energía de la corriente alterna para funcionar, y el voltaje de trabajo es muy bajo y necesita mucho cableado, como aquí se muestra aquí en el video. Necesita mucho cableado.
Y bueno, esta es la última parte del video donde voy a hablar sobre las aplicaciones y bueno, en sí donde se utilizan este tipo de mini motores. Donde yo he visto que se utilizan estos mini motores es en los juguetes a control remoto, en cualquier tipo de juguete a control remoto, como en carros, como en monos, algo así. Se encuentran los mini motores de corriente continua. Los he visto también en secadoras de pelo, en taladros, en algunos ventiladores y en ciertas lámparas pequeñas. No necesariamente van a ser de este tamaño, también va a depender de la dimensión y de cuántas partes contenga los motores, ya que algunos motores no contienen estos electroimanes, estas laminitas, y en sí nada más utilizan una, y en este caso utiliza 3. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Esto sería todo lo del video sobre explicando sobre los motores de corriente continua, sus partes, sus funciones, función de todo el motor en sí, etcétera. Gracias.